Somos BM Online. Conectate con nosotros. Señoras y señores, tengo el gran privilegio de recibir con todos los honores al Duque de Areguá, Mario Luis Peña Ferrario. ¿Cómo te va, Mario Luis? ¿Cómo estás hoy, che? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia, a los muchachos. Vinimos casi iguales. Sí. Un poco color medio frambuesa. No, tenés un lindo tono. Sí. Frambuesa. Color de la frutilla. De la frutilla. ¿Cómo está la frutilla? Bien, está con Ya este no. clima. Hay cualquier cantidad de frutilla. ¿Ah, sí? Sí, hay muchísima frutilla. La gente los ¿Cómo disfruta la gente allá en Areguá? ¿Disfruta algo? Sí, disfruta mucho la gente. El aregüeño es espectacular. ¿Ah, sí? Budista también, sin Ah, saberlo. budista. Sin Ah, saberlo, budista. sí. A budista sin saberlo. Sin saberlo, sí. Decime, pero ¿y se está arreglando Areguá o no? Y no, Areguá está relativamente bien, no está mal Areguá. Están arreglando unas calles, he visto que están... Pero eso dijiste hace 15 días y también. continúa, ¿Sí? continúa. Bueno, ahí tenemos, mirá estos jugos de frutilla. Sí, no, aparte helados de frutilla, jugos de frutilla. El clima favoreció mucho a la cosecha de la frutilla. Muy buena calidad. Decime una cosa, querido Mario Luis Peña Ferrario, ¿qué pasa en Brasil? No estamos hablando de Brasil. Le pregunté a Germán Pankov, pero como él está en una situación un poco extraña, no puede hablar mucho sobre Brasil porque él está viviendo en ese país, siendo extranjero, digamos. ¿Qué realmente está pasando en Brasil y qué suerte correría, no solamente Bolsonaro, sino qué suerte correría Lula da Silva con todo esto que viene de Washington? No, Brasil va a sortear sin ningún problema las amenazas de Washington, no tiene ningún problema. ¿Ah, sí? Va a sortear Brasil. Va a tener mucha presión seguramente Lula dentro del mundo empresarial en Brasil, pero van a buscar otro mercado. Estados Unidos no es el único mercado. Ya expliqué la otra vez que el solamente representa el 12% de la exportación total del Brasil, el mercado norteamericano de Estados Unidos. 12%. Solamente 12%. Pero ahora tiene un arancel del 50%. Sí, el país que arancel más alto tiene que impuso Trump, ¿verdad? Pero es una medida eminentemente política. Y otra cosa también que está jugando en contra de Trump es que Brasil tiene una de las reservas más grandes de tierras raras del mundo. Tierras raras. Que son ¿sí? unos elementos que se utilizan para la construcción de los semiconductores. Que ahora están negociando con esas tierras ahí para que se acabe la guerra en Europa. Y Europa también tienen, ahí en Ucrania hay gran parte también de reserva de tierras raras. Pero Lula da Silva le favorece esto por el nacionalismo brasilero con respecto a lo que está haciendo Trump, que es el país que le aplicó la tasa arancelaria más alta que hay. Y he visto que también a Bolsonaro hoy ya le dieron prisión domiciliaria porque faltó a la disposición del juez. Entonces le dieron prisión domiciliaria hoy a Bolsonaro. Eso también tiene una influencia dentro del Brasil. Pero tenemos imágenes de las calles de Sao Paulo repletas de manifestantes, de gente que salió justamente a manifestarse en contra del gobierno actual de Lula da Silva, allá en Brasil. Así que a ver si podemos ubicar esas imágenes, porque es lo que se quiere acallar eso en varios medios, como que quieren ocultar lo que está pasando allá realmente en Brasil. Ahí vemos imágenes, no sé si eso es Río de Janeiro, ordenan la prisión domiciliaria del expresidente Bolsonaro, y en Copacabana vemos esa movilización. Esto es actual, reciente es esto, ¿verdad? Sí, señor, ayer. A ver, de ayer, y bueno, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó ayer la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir algunas de las restricciones cautelares
que se le habían impuesto ante el riesgo de una fuga en el marco de su juicio por golpismo. ¿Qué decís vos, Mario Luis? Y esto va a continuar por una temporada todavía. Pero ¿esto es real o es una fantasía? No, yo creo que es real. Bueno. Bolsonaro tiene muchísimo adherentes y seguidores, ¿verdad? Tiene mucho, pero en la última encuesta sigue estando primero Lula si se candidata para presidente de la República. ¿Ah, sí? Sí. En las últimas encuestas. Sí. Sigue estando Lula, sí. Lula da Silva. Sí. Y la gente brasileña le apoya a él respecto a la posición que tiene su gobierno para contrarrestar lo que exige la Casa Blanca. Sí, yo creo que él tiene un apoyo, aparte despierta el lado nacionalista del brasilero. Acuérdate que los brasileños son muy nacionalistas y no solamente tienen un mercado interno también muy protegido, que el mercado brasileño es un mercado interno protegido, así que a él le ayuda mucho también el consumo interno dentro de la industria que ellos tienen. Pero yo creo que Brasil va a sortear este problema con Donald Trump. Donald Trump tampoco no es una persona que tiene una visión extorsiva con respecto a Brasil. Él va a apretar el torniquete por una temporada, ¿no? Después va a empezar a levantar de vuelta. ¿Ah, sí? Como hace siempre, ¿verdad? Y China ya dijo que para diciembre de este año, con todos los países que tienen relación diplomática y comercio internacional, va a bajar los aranceles a cero. China. Así, che. Sí, señor. Bueno, la popularidad de Lula da Silva sube tras el arancel del 50% anunciado por Trump. Qué notable. El presidente de Brasil llegó al 43% de aprobación según un sondeo. La encuesta de Quest indica que un 72% de los brasileños cree que Trump se equivoca con sus sanciones. El gobierno de Brasil manifestó su indignación por la guerra comercial. Y por otro lado, el Partido Liberal de Brasil, que lidera Bolsonaro, expulsa a uno de sus diputados por criticar a Trump. El Partido Liberal, que lidera Bolsonaro, expulsó a uno de sus diputados tras haber criticado públicamente al líder de los Estados Unidos, Donald Trump, por sancionar al juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes, instructor de la causa contra el expresidente por intento de golpe de Estado. Y en una nota divulgada a la prensa, el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, confirmó la expulsión del partido de Antonio Carlos Rodríguez, diputado federal por Sao Paulo, debido a presiones internas de los otros legisladores de la formación que consideran que atacar a Trump es de una ignorancia sin límite. Trump es el presidente del país más fuerte del mundo. Lo que necesitamos es diplomacia y diálogo, no populismo barato que solo dificulta el desarrollo de nuestra nación. Basta de generar confusión, dijo Costa Neto en un comunicado. Antonio Carlos Rodríguez, criticó la sanción de Estados Unidos al magistrado Alexandre de Moraes, a quien además profirió algunos halagos en una entrevista al portal Metrópolis, lo que causó malestar entre las filas del expresidente ultraderechista. ¿Después? No tiene sentido esto, porque la intervención del presidente Trump directa a la política política brasilera me parece a mí un desatino, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay una presión indudablemente del presidente Trump con respecto a los problemas internos que tuvo el presidente Bolsonaro con la cuestión de intento de golpe y la toma del Parlamento en Brasilia, cuando Lula había ganado las elecciones. Eso para mí está directamente relacionado por la amistad que existe entre ambos presidentes, el expresidente Bolsonaro y el actual presidente Donald Trump. Pero los brasileños no toman con muy buena mirada eso que está haciendo Trump sobre Brasil. Eso le va a favorecer al equipo de Lula indudablemente para las próximas elecciones en Brasil.
porque Brasil va a mantener una autonomía y es el líder dentro de Sudamérica, indiscutible, en todo, en mercado, en potencia militar, en todo es el líder Brasil, dentro de Sudamérica. Para mí es un error diplomático de la Cancillería de Estados Unidos. ¿Y nosotros dónde estamos? En Sudamérica. Nosotros no existimos. No existimos. Brasil, Paraguay es un país que está hundido en el esquema político interno que hace más de 30 años nos viene perjudicando. Esquema político acá, nuestro, Sí, interno. claro, interno. Está indudablemente que tanto la oposición como el partido de gobierno no ofrece ninguna solución para la ciudadanía. Está demostrado con hechos. El claro ejemplo del fracaso de la democracia paraguaya y de la falta de capacidad de los políticos nuestros es el desastre municipal de la ciudad de Asunción. ¿Así? Claro. Hay un desastre. Hay un desastre total y eso mismo va a ocurrir en el mediano plazo con el gobierno central. Y estos hospitales que se llenan de agua también, el Eso, barrio obrero. Y por lo que ejemplo. dije acá la semana pasada, Bruno, es muy lindo todo cuando se inaugura, pero hay que mantener. Entonces, el esquema de administración del Estado... Acá falta control, Mario. No solamente falta control, no hay planificación ni no hay tampoco un buen gasto del dinero público. Y voy a decir acá lo que hace rato quería decir, y aprovechar el micrófono de BM Online, ¿verdad? El disparate que dijo la candidata a la presidencia de Chile, de izquierda, que miren nomás que la baja de impuestos, si la baja de impuestos hubiera sido una solución para la economía de los países, Paraguay sería un país rico. Así dijo. Así dijo. Y es un país pobre. Nosotros somos pobres por el mal gasto del Estado, no por la baja de impuestos. Claro. Este país no tiene nada que ver una cosa con la otra. Está equivocada profundamente esta señora porque no conoce la idiosincrasia ni conoce la realidad paraguaya. ¿Cómo que se llama? Juana, me parece. No sé cómo se llama. Pero indudablemente que el problema nuestro es el mal gasto del dinero público. Es comunista, lo único que sé. Sí, bueno, puede ser comunista, socialista, lo que socialista, quiera, sí. pero eso pasa en la mayoría de los candidatos sudamericanos que no Ahí está. que no tienen noción Jara. de lo que ocurre en su propio continente. Janet Jara. Tienen que instruirse y tienen que informarse para han de decir un disparate como el que dijo. Sí. ¿Quién es Janet Jara? La comunista que obtuvo un histórico triunfo en las primarias de Chile y será candidata de la izquierda para suceder a Boric. Pero se va a enfrentar con Kast, Así mismo. que yo pienso que va a ser el siguiente presidente no tiene de posibilidad Chile. en primer turno no tiene ninguna posibilidad. En segundo turno tal vez tenga posibilidad, pero en primer turno no Y tiene ninguna posibilidad. resaltó el modelo económico de Paraguay en un debate presidencial chileno, esta señora. Si los impuestos bajos funcionaran, Paraguay sería rico, dijo. Exacto. ¿Eh? Es ridículo lo que dice porque Paraguay es un país rico, lo que pasa es que hace un mal uso del gasto del Estado. O sea, los gobiernos Los manejan gobiernos, mal el dinero público. el dinero El público. mal gasto del dinero público es la consecuencia que nosotros sigamos siendo un país con problemas estructurales graves. Pero Bueno, no es porque los impuestos sean bajos que nosotros no vamos a salir adelante. Nosotros tenemos el enemigo acá adentro, que son la gente mismos políticos. Claro, que manejan el Estado paraguayo de hace mucho tiempo. Bueno, Janet Jara, que es esta política que pretende llegar el Palacio de la Moneda en Chile, sostuvo que si los impuestos bajos funcionaran, Paraguay sería rico. Si fuera porque quien tiene la tasa de impuestos más baja atrajera toda la inversión mundial, Paraguay sería un país multimillonario y es un país pobre, sostuvo esta candidata comunista que está siendo la que representaría a Boric en las siguientes elecciones y se enfrentará políticamente al este señor Kast, que sí tiene mucha fuerza, ahora recobró fuerza últimamente, y al parecer, desde mi óptica, va a ser el siguiente presidente de Chile. Bueno, y entonces le faltó algo a esta señora, ¿verdad? Claro, porque para decir una cosa como esa vos tenés que informarte, tenés que leer y tenés que conocer, digamos, la economía y la administración de los países latinoamericanos. Ella vive en el continente sudamericano y Paraguay está en Sudamérica, ¿verdad? Ese es el gran problema de
de los mandatarios sudamericanos que viven en un Termolandia. Termolandia, había un Termolandia. listado de los presidentes ahí. En ¿No tenés Termolandia. ahí, sacame En la... Termolandia. Desconocen lo que pasa en los países cercanos a los suyos, ¿verdad? Que vos tenés que estar informado. Por eso que es muy importante que los políticos paraguayos, y tanto los políticos argentinos como los políticos brasileños, se informen de lo que ocurre con sus países vecinos. Es muy importante porque no hay posibilidad que funcione el Mercosur si no hay una integración, digamos, desde el punto de vista no solamente económico, sino desde el punto de vista también político entre los países. Es muy importante y que haya mayor fluidez e intercambio entre ambos, tanto en la parte administrativa, diplomática, como en la parte comercial. Nosotros no podemos salir adelante solos. Necesitamos de la ayuda conjunta de todos nuestros vecinos y los vecinos necesitan también de nosotros. Bueno, y Santiago Peña cae en el ranking de presidentes y queda solo por delante de Nicolás Maduro, según una consultora argentina. Tenemos acá el ranking de valoración de los presidentes de Sudamérica. El del Uruguay, Yamandú Orsi, es el que encabeza este ranking con un 50,3% de aprobación versus 47,3% de desaprobación. O sea, Yamandú Orsi tiene 50,3% de aprobación. Le sigue Lula Inácio da Silva de Brasil con 49,8% de aprobación versus 47,1% de rechazo. Javier Milei de Argentina en tercer lugar con 49,5% de aprobación y con una desaprobación del 47,9%. Daniel Noboa de Ecuador en cuarto lugar con 49,1% de aprobación y 48,2% de desaprobación. Gabriel Boric de Chile, 45,7% de aprobación versus 43,1% de imagen negativa. En sexto lugar está el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con 38,8% de aprobación y 57,2% de rechazo. En séptimo lugar está Santiago Peña de Paraguay, con 38,4% de aprobación y 56,8% de nivel negativo, casi 57% de nivel negativo Santiago Peña. Octavo lugar, ahí está Nicolás Maduro en ese sitio, representa a Venezuela con un 28,1% de aprobación, 67,8% de imagen negativa. Le sigue en el noveno puesto Luis Arce de Bolivia con 19,5% de aprobación y 78,3% de imagen negativa. Y por último, en este ranking de los 10 presidentes de Sudamérica con mayor notoriedad está Dina Boluarte del Perú con 18,2% de aprobación y 78% de imagen negativa. Santiago Peña está en el séptimo lugar. ¿Qué decís vos? Y bueno, es el proceso del resultado que hasta hoy en día tenemos acá en los casi 2 años de gobierno de Santiago Peña. Que indudablemente hubieron muchas falencias, pero también hubieron algunos éxitos. ¿Qué tipo de éxito? Y el éxito sigue siendo el factor económico y la macroeconomía, que hasta hoy en día somos una de las mejores de la región. Está comprobado. Este año se calcula que la tasa de inflación del Paraguay va a llegar al 4% anual. Y para que tenga una idea nomás, Bruno, la Argentina va a tener una inflación del 39%, la que es estimada la inflación anual de la Argentina, y la tasa de referencia del Banco Central de Interés en la Argentina es del 36% anual. A la pucha. 36%. ¿Y sabes cuál es la tasa de referencia del Banco Central del Paraguay? 6%. ¿Por qué tanta diferencia? Porque tenemos una macroeconomía estable de la época aproximadamente de la época de Nicanor, que se viene siguiendo una hoja de ruta
que hasta hoy en día se mantiene, lo cual no ocurre en las otras esferas del poder. Si eso se hubiese mantenido en educación, en salud y en infraestructura, hoy tendríamos un panorama totalmente diferente al que tenemos, donde el ciudadano estaría mucho mejor. Pero las cosas se pueden hacer. Está demostrado que cuando hay una planificación, las cosas funcionan. El sector de la economía paraguaya viene planificándose desde hace mucho tiempo, desde la época de Nicanor prácticamente. 20 años, sí. 20 años, bueno, y este es el resultado. El Brasil va a Pero tener... ¿por qué eso no se hizo con educación y con eso, salud? Claro, por los problemas políticos, Bruno. Ahí entramos El de mismo vuelta. esquema. Entramos de vuelta en los problemas políticos. La única institución que tiene autonomía es la institución con referente al Ministerio de Economía. Que realmente tiene una autonomía que está blindada prácticamente al sector político. A pesar de algunos desajustes que este año hubieron dentro del presupuesto mismo. Y esta y puja estamos llegando prácticamente a 20.000 millones de dólares de la deuda interna, de la deuda del Paraguay. Bueno, tenemos Estamos una en el deuda límite, pública de casi 20.000 millones de Estamos dólares. llegando ya prácticamente al 40% del Producto Interno Bruto. Que nosotros estamos en el límite del... ¿Y eso qué la seguridad. implica? ¿Qué implica? Y eso implica que vamos a salir de la adecuación fiscal que nos exige el Fondo Monetario Internacional. Cosa que no va a ocurrir porque yo creo que el ministro Fernández Baldovino ya está tomando las medidas como para poder que el Estado paraguayo no se endeude más en los próximos años. Eso... Y hay Pero mientras esta ministra de Obras Públicas pide más dinero. La ministra de Obras Públicas puede pedir lo que se le dé la gana, pero el que corta la torta es el ministro Fernández Baldovino, ¿verdad? Y está decidido él aplicar todas las inversiones próximas ¿Qué en hacemos infraestructura. con esta señora? Y bueno, ¿Qué y hacemos? la señora de Obras Públicas se va a entretener con las APP, con la Asociación Pública Privada, que van a hacer lo que va a ser la nueva figura para desarrollar la infraestructura en el Paraguay, como tienen todos los países vecinos al nuestro. Chile 100% APP, Brasil también APP, Argentina APP. ¿Sabes cuántos funcionarios públicos despidió el presidente Milei de que asumió a la fecha? A ver, ¿cuántos? 50.000 funcionarios públicos. 50.000. Dios mío. 50.000, Mucho. muchísimo. 50.000 funcionarios ¿Y públicos. qué hace esa gente? Y no sé qué hacía. No, ¿qué hace ahora? Deambula por Y tiene que ir la al geografía sector- argentina. Y tiene que tratar de ser absorbido por el sector privado, que es el que genera realmente puestos de trabajo genuinos y genera divisas. 50.000 personas. 50.000 funcionarios. Y nosotros en 10 años metimos más de 50.000 personas. En 10 o 15 años metimos más de 50.000 personas más dentro de la función pública. Bueno, qué increíble. estamos de contramano. Indudablemente estamos de contramano. ¿Y Hay que cómo mirar. nadie se da cuenta No, de es que esto? se van a dar cuenta cuando explote la bomba, que ya está por explotar acá. Ya está por explotar. En cualquier momento explota. Así. Sí. No podemos seguir nosotros teniendo Y una seguramente estructura... por eso ya se suicidó ¿quién? este señor que tiró la bomba allá en Nagasaki. Para que no le pidan que haga la misma tarea otra vez sobre Paraguay. Y también otra de los, digamos, del primer fracaso del presidente Trump fue la destitución de Elon Musk del Elon Musk. del proyecto Dodge. Dodge, ¿qué Que pasó? le echó porque tuvo la presión del establishment político americano que no aguantó. A pesar de que Donald Trump no es un político, es un outsider, es un negociador. Él no es un político. Es un negociador, porque en la forma que actúa es de negociador, no es de político. El político es mucho más sereno y mucho más pasivo en algunas cosas. Él es directo. Lo mismo ocurre con Milei. Que ellos no son políticos. Ellos tienen una estructura mental que está diseñada para hacer una cosa. Lo cual dijo Milei que vamos a bajar la inflación y vamos a tratar de mantener una economía sana y mejorar las perspectivas de este país en los próximos 8 años, porque piensa ser reelecto. Ya dijo ya que piensa ser reelecto, iba a ser reelecto. Trump. No, Milei. el presidente Milei. No, por supuesto que va a ser reelecto. Indudablemente se le va a dar la posibilidad de que desarrollar todo lo que pensaba hacer, lo que piensa hacer dentro de la economía argentina y para el bienestar del pueblo argentino. Porque O sea que Argentina, en síntesis, Argentina está siendo mejor manejada que Paraguay con este presidente que tenemos nosotros. Pero no hay ninguna duda de eso. ¿Ah? Bueno, aparte de la Argentina recibió un país destrozado. Y más a mi favor. Y claro, Con toda esa cuestión en contra. con toda esa cuestión en sigue- contra, claro, porque ellos se estructuraron un mecanismo el cual tendrían que tomar medidas drásticas en ciertos aspectos y han hecho, y el resultado es este. ¿Y cómo De que nosotros-
de 200 y pico % de inflación anual que tenía la Argentina, él va a bajar este año al 35-39%. O sea lo que eso es. Impresionante. Decime, y ya que somos vecinos, somos mucho más chicos y más maleables, por eso digo, hay que mirar ¿cómo las nosotros cosas? nos miramos Y eso bueno, que están haciendo y allá ahí al lado? entramos de vuelta en el problema político, Bruno. Ahí entramos de vuelta en el problema político. El esquema de los políticos acá en Paraguay está terminando. Va a terminar. El presidente Milei ganó las elecciones sin ninguna estructura, con 4 perros y una hermana. 4 perros y una hermana. Así mismo. ¿Y? Ganó las elecciones después de 20 años del kirchnerismo manejado la Argentina a su antojo. Y ese es el resultado. Y acá nosotros estamos con... Y nosotros estamos llegando al límite en todos los aspectos, no solamente de... La deuda pública trepó bueno, a casi 20 mil y por eso millones te de digo, dólares. pero no acá. es problema solamente de esta administración, problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Y tenemos una suerte de que a pesar de la argelería del ministro Fernández Baldovino, ¿Te parece, che, que es y argentino? sí, es relativamente un tipo que no tiene mucho sentido del humor, está demostrado, ¿verdad? Pero es un técnico muy eficiente y muy responsable en lo que hace, ¿verdad? Él seguramente muchas cosas, no estará de acuerdo con muchas cosas que a veces le plantean o tratan de imponer los políticos. Él trata de frenar al máximo, pero yo creo que vamos a mantener una estructura fiscal sensata para los próximos años, lo que va a hacer posible que al final del mandato del presidente Peña tendríamos todavía una economía, estable y con posibilidades de programar a mediano y largo plazo cualquier actividad económica en este país. Pasaron 2 años. Nadie se fija en un Fernández Valdovinos como presidente de la República. Y realmente que Fernández Baldovino como presidente de la República va a tener un rechazo dentro del esquema del Partido Colorado. ¿Por qué? Y porque es una persona que está estructurada para un mecanismo lo cual no es muy conveniente para los políticos. Pero sí para el Fondo Monetario. No, es también conveniente para un país. Porque la base de todo es la economía para que un país se mueva, ¿verdad? Nosotros estamos con algunas restricciones, estamos con falta de circulante, indudablemente hay una retracción de la emisión monetaria, lo cual no permite que haya mucho circulante dentro del mercado, lo cual permite también que tengamos esta inflación, una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica. Pero hay que tratar de ir dinamizando la economía para los próximos años, y esa es la única forma de dinamizar esta economía, es que el Estado achique sus gastos. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Por dónde se comienza? Ellos tienen todas las herramientas para hacerlo, tienen mayoría en el Congreso, pueden hacer todas las reformas que quieren. Pero si acá exige más dinero esta señora Claudia Centurión. Bueno, la señora Claudia Centurión quiere más dinero, pero no ejecuta lo que tiene. Dice que ejecutó el 38%. Entonces ahí se va a encontrar con Fernández Baldovino indudablemente. Y aparte... que quiere más resultados. Quiere más resultados, no solamente eso, quiere que la inversión en obras se de haga infraestructura notar. Se haga a través del sector privado, no a través del endeudamiento del Estado. Eso ya lo dijo claro el ministro Fernández Baldovino. Y eso hay que agilizar a través del Ministerio de Obras Públicas, que es el que organiza todo eso, ¿verdad? Tiene que ser más dinámico. Eso ya lo dijo el ministro Fernández Baldovino, que el Estado no se va a endeudar más en infraestructura. Por eso hicieron una reforma a la ley de APP, presentaron ahora en el Parlamento unas 50 nuevas leyes también para mejorar todo eso, para que haya un incentivo del sector privado e invertir en infraestructura y otras obras también importantes acá en este país. ¿Cómo lo describirías a Pettengill, al senador? Y no sé, Pettengill no es político, es un empresario de la construcción vial y también un industrial cárnico. Esa es la actividad de Luis Pettengill. Ganadero, sí. Ganadero, ¿verdad? Que se hizo, el padre, él fue director de vialidad en la época de Stroessner. ¿Ah, sí? Sí. Juan H. Pettengill, el ingeniero Juan H. Pettengill. Director de vialidad. Sí, en la época de Stroessner. O sea que él continúa lo de su padre. Sí, él está en el sector privado, no está en el sector público. público. Ya sé, pero es la misma cosa, más o menos. Sí, Luis ingeniero, sí. Muy buen alumno en el colegio Goethe, también fue muy buen alumno, un tipo muy dedicado a su trabajo y a su profesión.
Ahora, como político... Y a no sé, llenar ¿verdad? sus arcas. No, bueno, eso es ese es el objetivo de todo empresario. Utilidades, ¿verdad? Ganar más, ¿verdad? Yo no estoy en desacuerdo con eso que el empresario quiere ganar, ¿verdad? Es normal eso, y en una economía como la nuestra, que es una economía... Sí, pero coincide que semiliberal. siempre son los mismos los que ganan. Y no tanto así, Bruno, ¿verdad? Porque hay en obras viales hay una bastante diversificación. Él tuvo, No creo, digamos, no él creo. tuvo, digamos, durante el gobierno de Mario Aldo tuvo obras muy importantes, ¿verdad? Tuvo obras muy importantes en la cual tuvo el contrato de la bioceánica con una empresa brasilera, que Queiroz Galvão, ¿Qué me está diciendo? y bueno, de 500 millones de dólares, pero es... O sea, no hay otros empresarios claro viales que hay, puedan ser. pero hay muchos empresarios. Está, por ejemplo, hay varias empresas viales que compiten y tienen obras. Está... ¿Por qué todos los caminos conducen a Petengil? No, es cierto eso. Ah, no es cierto. No, Concremic es un competidor de ellos, Tecnodil es un competidor de Petengil, LT también es un competidor de Petengil. Hay muchas empresas, digamos, Topografía y Camino también. Hay muchas empresas que compiten dentro del mercado vialero, a igual que la empresa 8A de Petengil. Él no es dueño de todos los contratos. Él tuvo contratos importantes, pero no todos los contratos. Pero el mercado vialero está bastante diversificado. Ahora van a tener que ajustarse y entrar en el sistema que Fernando Baldovino va a aplicar en los próximos años, que él a través de la iniciativa privada y a través de la APP. Es decir, que van a tener que salir a buscar recursos afuera para poder hacer las obras, porque el Estado ya no va a más financiar las obras públicas. Ya no financiará No, más. esa es la- Ni justamente- siquiera el obelisco, che. No, ni siquiera el obelisco. Ah, ¿sí? Ni siquiera el obelisco. Ni siquiera el obelisco. Lo que hay que agilizar es digamos, el mecanismo del Ministerio de Obras Públicas para que estas obras a través de APP sean más rápidas, salgan más rápidas del papel y se implementen en forma casi más fluida. Eso es lo que hay que agilizar. Acá nosotros estamos atrasadísimos, más de 35 mil millones necesitamos. Pero eso es cierto, no sé quién me dijo que esa es una utopía, no tiene No, nada que ver. no es ninguna 35 mil No, millones de dólares. Y es poco dinero, te diría yo todavía. Es poco ¿sí? todavía, es poco dinero. Si vos empezás a sumar todas las cosas que nosotros necesitamos, nos quedamos cortos con los 35 mil millones. Así. Claro, porque... Pero vos solamente exigías 5 mil millones para, o sea, al gobierno de Y claro, sí, Taiwán. y claro, porque esos 35 mil millones no necesitamos hoy. Eso tenemos que planificar para los próximos 10 años. Nosotros tenemos que mirar, como hacen los otros países, mínimo 10 años de planificación para que vos tengas un resultado en el mediano plazo. No existe milagro en el corto plazo en política de Estado. O sea, nos vamos a atorar con tanta plata. Pero lógico, 5 mil millones con 5 mil millones de dólares, Paraguay soluciona todos los problemas de Santiago Peña en los próximos 3 años que le quedan de gobierno. Así. Claro, Con 5 mil con 5 mil millones de millones. dólares. Esa era mi idea, que Taiwán nos dé 5 mil millones de La dólares idea a 40 tuya. años de plazo con una tasa del 2.5% anual. ¿Y cuánto sacamos? ¿Eh? ¿Cuánto nos responde? Y nada no quitamos nada, unos cuantos ómnibus eléctricos que nos mandaron y alguna que otra cosita, algún viaducto que hicieron que donaron, algunas la universidad esta que van a hacer, pero es muy poquita cosa para lo que realmente nosotros representamos dentro del sistema geopolítico. Para A favor de a Taiwán. favor de Taiwán. Es muy poca cosa. Sí, si no. González Macri consiguió 500 millones de dólares estando en default y le pagamos a los taiwaneses hasta el último centavo, los 5 mil millones nosotros vamos a pagar sin ningún problema. Tenemos capacidad de pago. Ni siquiera ahora va a venir el presidente Lai. Bueno, el presidente Lai no va a venir por un problema que tiene con Estados Unidos. No puede bajar en Nueva York. Y Así bueno, que porque Trump no es ningún tonto, no come vidrio Trump. Trump no se va a tirar más nafta al fuego. Él está negociando con los chinos, sí o sí van a llegar a un y acuerdo. nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias. No, nosotros no pagamos la consecuencia de nuestra economía, muy pequeña. Bruno no tiene ninguna influencia a nivel mundial. No ¿Te existimos. parece? No existimos. Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestros problemas internos, que es lo principal. La escuela, la salud, ¿verdad? Y la infraestructura. Eso tenemos que preocuparnos nosotros, que hace años no podemos solucionar.
el transporte público, que es fundamental, porque Y el estos transporte... hospitales que llueven, que bueno, están eso todos y mojados. bueno, igual que la escuela, no tiene mantenimiento hace más de 15, 17, 18 años, Bruno. ¿Quién controla todo Nadie esto? controla eso, porque eso está en manos del Ministerio de Salud, el mantenimiento. Ellos no tienen capacidad operativa, Bruno. ¿Qué- No tienen capacidad operativa. ¿Qué le decimos a esta señora Barán? Pero la señora Barán es un pivot más de los problemas que se vienen atrasando hace 30 años. No puede hacer ningún milagro la señora Barán. Ni por más que trabaje 48 horas por día, como no existen las 48 horas, ¿verdad? Ni por más que trabaje 48 horas por día, va a solucionar el problema. ¿Ah, sí? No va a solucionar el problema porque estructuralmente no están capacitados. Ese es el problema nuestro. La función pública... Factor humano. El factor humano es fundamental y la función pública tiene excelentes funcionarios, pero son la minoría, no es la mayoría. Está demostrado en las tapas diarias permanentemente que los políticos siguen metiendo gente. Sí, Gente en los así lugares es. donde ya no da más. Vos no podés pagarle 13 millones de guaraníes a una persona que no hace absolutamente nada, y un médico residente no gana ni 6 millones de guaraníes, y está en sus manos la vida de la persona, Bruno. Aquí esta jefa de las redes de Cámara de Diputados gana 15 millones. Y bueno, una tomadura de pelo, pues. La que viaja con la torre. Eso fue una tomadura de pelo. ¿Cómo le van a pagar? Un médico residente no gana más de 5 o 6 millones de guaraníes y en sus manos está la vida de una persona que no tiene precio. Entonces ahí estamos de contramano. Esta clase política no vive en termo. Está debajo de un termo en un iglú otra vez. Así. Somos BM Online. Conectate con nosotros.